Bienvenidos, oyentes. Yo soy Nidra. Esta noche tengo una nueva historia de terror. Y como me la contaron, se las cuento. Asedio a la Casa Roja. Joseph Sheridan Le Fanu. A mediados del siglo XVIII, tuvo lugar un extraño litigio entre el señor Harper, consejero municipal de la ciudad de Dublín, y Lord Castelmalard, a causa de un sitio conocido como la Casa Roja. Todo esto comenzó cuando el señor Harper alquiló la casa para su hija en enero de 1753. Después de tanto tiempo deshabitada, la casa no estaba en condiciones, y él mandó hacer todas las reparaciones necesarias y la amuebló. La hija del señor Harper, que estaba casada con un tal señor Roser, se instaló en su nuevo hogar en el mes de junio. Pero aún no habían transcurrido 3 meses, cuando la joven pareja, que en ese tiempo se había visto obligada a cambiar de personal de servicio varias veces, declaró que aquella casa era inhabitable. El señor Harper se entrevistó con el Lord para comunicarle que consideraba cancelados los compromisos adquiridos, puesto que la Casa Roja había resultado el escenario de acontecimientos extraños y desagradables. En otras palabras, la casa estaba embrujada y no se podían encontrar criados que estuviesen allí por más de una semana. También añadió que, después de lo que sus hijos habían sufrido, consideraba que no solo debían invalidar el contrato de arrendamiento, sino que la casa entera debía demolerse, puesto que era la guarida de algo terrorífico. Algo mucho más peligroso que cualquier delincuente. Lord Castelmalard exigió por vía legal el cumplimiento del contrato, pero el consejero municipal contestó con un informe detallado de los acontecimientos, acompañado del testimonio de 7 testigos, y así ganó la causa sin que las cosas fueran más lejos. Su señoría prefirió abandonar el asunto antes de llegar a los tribunales. He aquí los hechos que el señor Harper expuso en su informe. Una tarde, hacia finales de agosto a la hora del crepúsculo, la señora Roser se hallaba sola en un saloncito que daba al huerto, situado en la parte posterior de la casa. Llevaba un rato cosiendo, sentada cerca de la ventana abierta, cuando, al levantar la vista, vio claramente una mano que se posaba con cautela en el alféizar, como si alguien desde el huerto tuviera la intención de escalar. Era una mano pequeña, pero bien formada, blanca y gordezuela. Una mano no muy joven, sino de alguien que rondara la cuarentena. Unas semanas antes, en un castillo de los alrededores, hubo un robo envuelto en circunstancias particularmente horribles. Los culpables acabaron con la dueña de la casa y quemaron gran parte del edificio. La policía aún no los había capturado. La señora Roser pensó de inmediato que la mano podría pertenecer a uno de los criminales que intentaba introducirse en la Casa Roja. La dama lanzó un grito estridente, pero la mano se retiró lentamente, sin mostrar ningún sobresalto.
Enseguida se llevó a cabo una minuciosa investigación en el huerto, sin hallar rastro del desconocido. Incluso se llegó a dudar de la realidad de lo que viera la señora Roser, puesto que debajo de la ventana había una fila de macetas que se hallaban en perfecto orden, y nadie hubiera podido acercarse a la pared sin volcar alguna. Aquella misma noche, se oyeron en la ventana de la cocina unos golpecitos tenues, pero persistentes. Los criados se asustaron. Uno de ellos tomó un atizador y fue a abrir la puerta trasera. Pero por más que investigó en las tinieblas, no vio a nadie. Y, sin embargo, en el momento que cerró la puerta, alguien golpeó la persiana con el puño, como si intentase entrar a la fuerza. El trabajador se sintió horrorizado, y aunque siguieron sonando los golpes en los cristales, no se atrevió a acercarse de nuevo. El sábado siguiente, hacia las 6 de la tarde, la cocinera, que era una mujer de edad, serena y sensata, estaba sola en la cocina. De pronto, vio la misma mano, corta, pero aristocrática, con la palma posada contra la ventana, moviéndose lentamente, de arriba hacia abajo, como buscando alguna irregularidad en la superficie del cristal. Al verla, la cocinera gritó y se puso a rezar. Pero la mano tardó unos segundos en retirarse. Durante las tardes siguientes, se oyó de nuevo llamar a la puerta. Suave al principio, y después más fuerte, y con el puño cerrado. El mayordomo se negaba a abrir y preguntaba cada vez, en voz alta, ¿quién era? Pero no obtenía más contestación que el ruido de una mano deslizándose de derecha a izquierda, con un movimiento inseguro. El señor y la señora Roser, que pasaban la velada en el saloncito de atrás, oían también golpes en la ventana, unas veces discretos y furtivos, como si dieran una contraseña. Otras, tan fuertes y enérgicos, que llegaban a temer que se rompieran los cristales. Hasta entonces, los ruidos solo se producían en la parte trasera de la casa, que, como se sabe, daba al huerto. Pero un martes por la noche, hacia las 9:30, los golpes se oyeron en la puerta principal. Duraron 2 horas para la desesperación del señor Roser, cuya esposa estaba horrorizada. Luego, pasaron muchos días sin ninguna anomalía, y todo el mundo empezaba a respirar tranquilo, hasta la noche del 13 de septiembre, cuando una sirvienta fue a la despensa para guardar una jarrita de leche. El armario recibía luz y ventilación por un tragaluz, en el cual había un agujero destinado a la abrazadera que sujetaba el postigo. Mirando distraídamente el tragaluz, la criada vio cómo se introducía un dedo blanco por la abertura. Se movía hacia aquí y hacia allá, como buscando el pestillo para abrirlo. La sirvienta llegó a la cocina de un solo salto y se desmayó. Al día siguiente, la mujer abandonó la casa para siempre. El señor Roser se preciaba de ser un espíritu fuerte. Se reía de la mano fantasma y hacía burla del terror de su esposa.
Estaba convencido de que no se trataba más que de una superchería, de una broma de mal gusto, y deseaba descubrir al culpable. No guardó su opinión para sí, sino que la comunicó a todos, diciendo que el autor de la conspiración debía ser algún sirviente despedido. Sin embargo, era hora de que se hiciese algo, porque los criados, e incluso la señora Roser, tan dulce y pacífica, empezaban a sentirse inquietos y disgustados. Ninguna de las mujeres se atrevía a andar sola por la casa tras la puesta del sol. Una noche, cuando los golpes llevaban más de una semana sin sonar, el señor Roser, que estaba trabajando en su despacho, oyó llamar suavemente a la puerta principal. Todo estaba completamente en calma, lo que le permitía oír con toda claridad. Abrió la puerta de su despacho y se deslizó por el vestíbulo sin hacer ruido. La forma de llamar había cambiado un poco. Ahora eran unos golpes suaves y regulares, dados con la palma de la mano contra la puerta. El señor Roser planeaba abrir de golpe, pero se contuvo y se dirigió a la alacena en donde guardaba los bastones y las espadas. Se metió un arma en cada bolsillo y tomó un pesado garrote. Llamó a un criado en el que tenía plena confianza y le dio un par de objetos. Los dos hombres, armados hasta los dientes, se dirigieron a la puerta principal sin hacer el menor ruido. Todo ocurrió como el señor había previsto. El desconocido, lejos de asustarse con su proximidad, pareció sentirse más y más impaciente, y los golpes arreciaron y se volvieron enérgicos. El señor Roser abrió la puerta, furioso, impidiendo el paso con el brazo y armado con el garrote. No había nadie, pero sintió una fuerte sacudida en el brazo, dada con la palma de una mano. Y enseguida notó que algo se deslizaba por su costado. El criado, que no veía ni oía nada, no pudo comprender por qué su amo miraba hacia atrás, atónito, y empezaba a dar garrotazos hacia la nada. A partir de entonces, el señor Roser dejó de burlarse y empezó a sentir tanta aprensión como el resto de la familia. No estaba tranquilo, porque tenía la convicción de que al abrir la puerta había dejado entrar al enemigo invisible que los asediaba. Aquella noche, el señor Roser, que no había dicho nada a su mujer, se retiró a la habitación más pronto que de costumbre. Antes de acostarse leyó algunas páginas de la Biblia y, cosa que no solía hacer, rezó. Permaneció despierto un buen rato y, por fin, hacia las 12:15, cuando empezaba a quedarse dormido, oyó un ligero golpeteo en la puerta de su cuarto. Luego, el ruido de una mano deslizándose por el panel exterior. Saltó de la cama aterrorizado y se acercó a la puerta, gritando: ¿Quién anda ahí? Pero no hubo más respuesta que aquel ruido que conocía también. Una mano acariciando suavemente la puerta. A la mañana siguiente, la criada, temblando de horror, descubrió la huella de una mano en el polvo de una mesa sobre la que habían desempaquetado diversos objetos el día anterior.
El señor Roser fue a examinar la huella y fingió darle menos importancia de la que en realidad le atribuía. A pesar de lo cual, hizo que todos los habitantes de la casa colocaran la mano derecha sobre la mesa. Así obtuvo la huella de todas las manos, incluida la de su mujer y la suya. La mano desconocida era distinta a todas y correspondía exactamente con la descripción que habían hecho tanto su esposa como la cocinera. Estaba claro que el dueño de la mano, quien quiera que fuese, se hallaba dentro de la casa. La inquietud general, que ya era grande, creció aún más. Durante las noches siguientes, la señora Roser tuvo horribles pesadillas que la hacían saltar de la cama, lívida y temblorosa, pero que luego no podía explicar en qué consistían. Cuando se despertaba, no recordaba más que una lucha atroz contra algo que no podía describir. Era posible que lo que ella consideraba pesadillas no fuera más que una enfermedad, física más que moral. Una noche, cuando entraba en el dormitorio conyugal, el señor Roser se sintió atemorizado por el silencio absoluto que reinaba allí. Tenía el oído muy fino y, sin embargo, no oía la respiración de su mujer. Una vela encendida, colocada sobre la mesita, iluminaba débilmente el techo con dosel, cuyas cortinas estaban corridas como de costumbre. El esposo, que había estado verificando unas cuentas, llevaba en la mano un pesado libro. Con el corazón oprimido, se acercó al lecho y descorrió la cortina. Por un instante, creyó que su mujer había muerto. Yacía tendida, inmóvil, los ojos fijos, la frente perlada de sudor frío y, en la almohada, cerca de la cabeza, había algo que, al principio, creyó que era un sapo, pero que en realidad era la mano blanca y flácida, cuya muñeca descansaba en la almohada mientras los dedos se dirigían hacia la sien de la señora Roser. Presa del terror, el caballero tiró el pesado volumen hacia donde debía hallarse el dueño de la mano. Esta se retiró al instante, pero sin prisa excesiva, mientras la cortina ondulaba ligeramente. El señor Roser corrió hacia el otro lado de la cama y llegó a tiempo para ver cómo se cerraba la puerta de la alcoba contigua. La abrió y entró en la habitación. Estaba vacía. De inmediato cerró la puerta con llave y cerrojo, llamó a las criadas y entre todos, y tras muchos esfuerzos, consiguieron que la señora de la casa se recuperara del desmayo. La pobre mujer era víctima de una crisis nerviosa. Poco después, lo que hizo que los Roser abandonaran la Casa Roja para siempre fue la extraña enfermedad que atacó a su hijo, un chiquillo de 2 años y medio. El niño pasaba horas enteras sumergido en ataques de terror. Los médicos le diagnosticaron principios de hidrocefalia. Su madre, destrozada, no abandonaba su cuna y lo velaba acompañada por una doncella. La cama del niño estaba adosada a la pared, con la cabecera contra una alacena cuya puerta no cerraba bien. Una cortina blanca rodeaba la cuna y descendía hasta la almohada.
Las dos mujeres tardaron muy poco en darse cuenta de que el niño se tranquilizaba cuando le tomaban en brazos. Sin embargo, una vez que se había dormido y lo metían en la cuna, a los 5 minutos empezaba a gritar, presa del pánico. En una de aquellas ocasiones, primero la doncella y después la señora se dieron cuenta de la causa del horrible sufrimiento del niño. Deslizándose por la puerta entreabierta de la alacena, medio escondida por el dosel de la cuna, apareció la misma mano, blanquecina y gordezuela, con la palma hacia abajo para envolver la cabeza del niño. Lanzando un grito de terror, la madre tomó al niño en brazos y, seguida de la criada, entró en la habitación donde dormía su marido. Apenas cerraron la puerta cuando se oyó un suave tamborileo de dedos al otro lado. Al día siguiente, los Rosser abandonaron la Casa Roja para siempre. Muchos años más tarde, un anciano de aspecto grave contó con lujo de detalles la historia de un primo suyo, llamado James Rosser. Dijo que durante la niñez de su pariente, él había vivido en una casa con tejado rojo. Se decía que estaba embrujada y que con el tiempo fue demolida. Pero durante toda su vida, cada vez que estaba enfermo, fatigado o simplemente intranquilo, tenía una terrible visión. Se le aparecía un personaje grueso y pálido. Siempre era la misma pesadilla, y era tan precisa que conocía bien los rasgos de aquella cara blanda y enfermiza. Los rizos de su peluca empolvada y los bordados de su traje negro. Era la cara y los ropajes de su abuelo, cuyo retrato, suspendido de la pared del comedor, presidía todas sus comidas. El señor Rosser habló de ello como ejemplo de una pesadilla extrañamente monótona, precisa y persistente. Y añadió que su primo, del cual hablaba en pasado, refiriéndose a él como el pobre Jimmy, consideraba especialmente horrible el hecho de que el personaje de la visión tuviera amputada la mano derecha. Todo esto fue cierto, aunque pudo no haber sucedido. Espero que hayas disfrutado la historia. Si te gustó, suscríbete y activa la campanita que, según cuentan, es uno de los misterios más grandes de YouTube. Sígueme en redes para saber más de mi contenido. Encontrarás los links en la descripción. Nos veremos muy pronto.